Muy buenos días, 12 y 20 minutos, comenzamos hoy por hoy Valladolid en la cadena SER, en este jueves espectacular en cuanto a la climatología se refiere, 23 grados de temperatura ahora mismo en Valladolid y como siempre con ganas de acompañarte, entretenerte e informarte hasta las 2 de la tarde. Hoy nos vamos a convertir un poquito en Indiana Jones, vamos a visitar la excavación arqueológica de la calle Constitución. Pues esta excavación ha dejado al descubierto las ruinas del que fuera convento de San Francisco, donde fue enterrado Cristóbal Colón y donde también fue enterrado un héroe irlandés llamado Hugh O'Donnell, al que en su país tienen como el Cid irlandés. Al parecer la localización de féretros habla del hallazgo de este héroe irlandés y de confirmarse que está enterrado aquí sería una gran noticia para la ciudad. Vamos a ver qué es lo que pasa y hoy estaremos hablando con la arqueóloga de estas excavaciones y también con uno de los descendientes directos de este héroe irlandés. Bueno, pues hoy, como decíamos, en nuestro tiempo de arquitectura sostenible nos vamos a disfrazar de Indiana Jones y nos vamos a ir a esa excavación arqueológica de la calle Constitución, que se ha encontrado sobre todo cuando han comenzado las obras de peatonalización de toda esa zona, Menéndez Pelayo, Constitución y Claudio Moyano. Pues bien, ha dejado al descubierto las ruinas del que fuera convento de San Francisco, que está ubicado más o menos donde está ahora mismo el Teatro Zorrilla, donde fue enterrado Cristóbal Colón y donde también fue enterrado al parecer el héroe irlandés Hugh O'Donnell, al que en su país tienen como el Cid irlandés, casi nada. Al parecer la localización de féretros avala el hallazgo de este héroe irlandés que, de confirmarse, pues que está enterrado aquí sería una gran noticia para la ciudad porque incluso podría traer a mucha gente de Irlanda a visitar la tumba de este héroe irlandés. Ahí está, ahora mismo vamos a hablar con la arqueóloga y también con un historiador que, por cierto, es descendiente de este héroe, pero antes nos vamos a ir hasta la calle Constitución con la unidad móvil de Radio Valladolid y con José Luis Rojí para que nos haga una fotografía, para los que no lo habéis visto, de cómo está esa excavación. Hola, José, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los oyentes. La verdad es que el centro de Valladolid se está convirtiendo en una especie de gincana de evitar obras, vayas por donde vayas, como decía el famoso eslogan. Sí. Te encuentras en la Plaza España, te encuentras las obras que están haciendo en el centro comercial del Corte Inglés poniendo un jardín vertical, te encuentras más obras también en la otra parte de la calle Constitución, pero también en esta zona te encuentras con una obra más vallada, más tapada, que pone Proyecto de Intervención Arqueológica, Trabajos de Excavación, en la calle Constitución, frente al número 10, con motivo de la búsqueda de una de las capillas funerarias del antiguo convento de San Francisco en Valladolid. Está muy tapado, pero hay algún hueco por el que te puedes asomar. Hay una gran excavadora y hay como 5 o 6 operarios que están trabajando en un agujero, en una zanja enorme, en la que ya se ven, quedan al aire las tuberías, quedan al aire las conducciones de agua, de luz, y las que cruzan de una calle, de una parte de la calle a la otra. Y en el fondo, en el suelo, vemos trabajar a algunos de los operarios con mucha tranquilidad, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, con pinceles, con brocha, intentando limpiar cada centímetro con mucha delicadeza, porque a la vista queda perfectamente que hay bastantes restos humanos, y esto se puede ver ya simplemente con venir hasta aquí. Yo puedo contar hasta 3 o 4 esqueletos que están, insisto, siendo limpiados ahora mismo, pues con mucho cuidado. Es verdad que hay una gran excavadora, que es la que ha tenido que hacer el agujero. Me decían ahora algunos de los comerciantes que están por aquí que estos días han sido complicados también para ellos, entre unas cosas y otras. Pues por aquí hay 2 tiendas de ropa, hay un café que está cerrado, hay algunos comercios, pues hay un banco también en el que estuvimos en pleno pico de la pandemia, estuvimos muy cerquita en esa oficina del Banco Santander. Y como te digo, pues se afanan en hacerlo con la mayor tranquilidad posible, y hay muchos curiosos que se acercan, que miran, que intentan atisbar lo más posible a través de esos agujeros que tiene la valla, y pues sí que se puede ver esos restos humanos con absoluta nitidez, con absoluta claridad. ¿Qué ha provocado toda esta colocación de vallas, incluyendo la excavadora? Y esto es otra parte que hay que tener en cuenta. Pues que el paso de peatones que queda en la acera se haya estrechado muchísimo, apenas poco más de 1 metro. ¿Qué provoca esto? Que el ir y venir de la gente sea imposible guardar las medidas de seguridad en el tránsito, la distancia. Es prácticamente imposible, ¿no? Es muy difícil, y pues eso también lo provoca esta situación, que por otra parte no sé si tiene algún tipo de solución, pero que es evidente también a la vista cuando pisas esta zona. Muy bien, pues ahí están de momento las excavaciones. Tenemos a Miguel Ángel Fonseca también, nuestro arquitecto sostenible. Miguel Ángel, buenos días.
Muy buenos días, Carlos y compañía. Bueno, la verdad es que, bueno, nos lo ha explicado perfectamente Rojí, pero bueno, es una excavación importante y que además, bueno, de confirmarse que está enterrado allí, pues sería una gran noticia para la ciudad, ¿no? Desde luego, poder encontrar algún resto, alguna evidencia, desde luego, aunque testimonial y histórica ya existe documentos bastante claros de que sí que se enterraron allí. Entre otras cosas porque el monasterio de San Francisco es uno de los monasterios más importantes que había y uno de los más grandes que había no solamente en Valladolid, sino en todo el reino, y era un monasterio importantísimo porque, fíjate, que daba fachada a la Plaza Mayor y la trasera era lo que era una ronda de muralla, una línea de muralla. Abarcaba desde la calle Montero Calvo hasta la Plaza Mayor y desde la calle Santiago hasta la calle Duque de la Victoria. Era una cosa enorme. Dentro había huertos, había iglesias, había tal. Y la capilla, que gracias a la intervención de los arqueólogos y de don Óscar Burón, el compañero arquitecto del ayuntamiento, han dictaminado exactamente, han localizado, gracias a esa documentación gráfica de la que estábamos hablando, dónde se podía encontrar la capilla, y es que han acertado, pero vamos, de pleno. Han sido meter ahí el pico y encontrarla, lo cual hay que dar un fuerte abrazo a estos compañeros por tan buena precisión en su investigación. Para encontrar la capilla donde estaba, porque la capilla realmente es muy pequeña, tiene aproximadamente 80-90 metros, es 9 por 9 más o menos, lo que es una capilla funeraria donde se enterraba a la gente importante. Como hemos hablado en muchas ocasiones, realmente hasta el siglo XVIII y principios del XIX, en Valladolid principios del XIX, no se entierra la gente en el cementerio, sino que se entierra dentro de las iglesias. Claro, dependiendo de la importancia que tenía el personaje, así era el sitio donde se le enterraba. Y la Capilla de las Maravillas, o la capilla de la sala capitular del monasterio de San Francisco, era pues la joya de la corona de Valladolid, que era la joya de la corona de Castilla. No nos olvidemos que estamos en la época donde Valladolid era la capital de la corte. Por eso vino el señor O'Donnell aquí a Valladolid a entrevistarse con Felipe III, teniendo la desgracia de morirse, y entonces ¿dónde le entierran? En el sitio más noble que hay en Valladolid. Claro, el convento de San Francisco. Oye, mira, tenemos a la arqueóloga Olaz Villanueva, que está allí con nuestro compañero José Luis Rojí, pues para hacerle un par de preguntitas, ¿no?, de cómo va la excavación, y a la que agradecemos mucho que esté con nosotros en la cadena SER. Olaz Villanueva, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos, Olaz? Pues bien, aquí, bien, ¿no? A pie de obra. Supongo que contenta, ¿no? Porque es tu trabajo y encontrar una cosa así no se encuentra todos los días, ¿no, Olaz? Bueno, sí, hay un poco de sorpresa, porque nunca se sabe cuando se inicia una excavación lo que nos vamos a encontrar, pero también hay mucho trabajo previo que apuntaba a que seguramente íbamos a reconocer este espacio de la capilla. Sí, sí. ¿Cómo están ahora mismo las excavaciones, Olaz? Cuéntanos. Bueno, diría que bastante avanzadas. Comenzamos el lunes 18, por lo tanto ya prácticamente son 2 semanas de trabajo. Hemos abierto una superficie en torno a los 60 metros cuadrados, en los que hemos documentado, debajo de una serie de estructuras contemporáneas que inciden notablemente en el resto del subsuelo y en la estratigrafía monástica, pero debajo de ellas hemos encontrado seguramente los cierres, los muros correspondientes a los cierres de la capilla. Y asociados a ellos ya, unos niveles de enterramiento en el que nos aparecen algún osario, bastantes restos descontextualizados, producto de esas remociones del espacio posteriores, pero también algunos enterramientos in situ, en pequeñas fosas, o también un par de ellos dentro de lo que queda de unos ataúdes originarios. Olaz, ha despertado mucha expectación, no también la localización de este héroe irlandés, ¿no?, de Hugh O'Donnell. ¿Hay posibilidades? ¿Se sabe algo de esto o no? Bueno, esto es muy complicado. Sí. Tenemos la referencia por una crónica irlandesa que efectivamente él fue enterrado en la capilla del capítulo, que corresponde exactamente a esta, que luego va a tener diferentes nombres a lo largo del tiempo. Hemos documentado enterramientos in situ. Ahora, pues el reto está en identificar al personaje. ¿Cómo lo podríamos hacer? Eso. En el transcurso de la excavación,
Hugh O'Donnell perdió los 2 dedos gruesos de sus pies y por lo tanto si encontramos una sepultura al que le faltan esos huesos, pues podríamos proponer que fuera él, lógicamente. Y si no, nos quedarían los análisis antropológicos que se podrían realizar a posteriori y mediante técnicas de ADN pues podríamos establecer esa filiación, pero eso no de forma inmediata, sino cuando el trabajo arqueológico haya terminado y siempre y cuando también tengamos dotación económica para emprender estos análisis. Porque de momento Olaz no se ha encontrado ningún cadáver que le falten los dedos gordos, como decías tú, de los pies, ¿no? Hasta ahora no. Hasta ahora no. Pero bueno, no hemos concluido la excavación, así que veremos. Muy bien, Olaz, no te molestamos más. Perdona por la intromisión y muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos lo que estáis haciendo ahí en la calle Constitución, ¿vale? Nada, a vosotros por haceros eco de ello. Muchas gracias. Gracias, Olaz Villanueva, arqueóloga. Bueno, tenemos también a Hugo O'Donnell, que, bueno, con ese apellido creo que es descendiente de él, pero además es historiador. Hugo, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, disfrutando un día maravilloso que espero que también compartáis en Valladolid. ¿Dónde estás tú, Hugo? Yo estoy en Madrid, confinado. Bueno. Oye, Hugo, la verdad es que estamos aquí haciendo un poco de Indiana Jones. Nos ha estado contando José Luis Rojí, nuestro compañero, cómo estaban las excavaciones. Olaz, lo que se va encontrando. Hugo, supongo que tú estarás también entusiasmado, ¿no?, con esto. Estoy muy contento. Este es un proyecto que teníamos de hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que estábamos esperando la oportunidad. Como señalan los arqueólogos con gran criterio, pues lo que se pretende ahora, por ahora, es descubrir la Capilla de las Maravillas, y si aparecen los huesos de Hugo el Rojo o una orza con monedas de oro metidas por los diablillos irlandeses, pues sería maravilloso también. Sí, o sea que ya ibais un poco a tiro hecho, sabíais que ahí había algo, ¿no? O por lo menos lo intuíais, ¿no? Sabemos perfectamente, como se acaba de testimoniar a través de su propio testamento y también que se conserva en el archivo de Simancas y también en el archivo histórico de la ciudad de Valladolid, pues sabemos perfectamente su voluntad de ser enterrado y el hecho de ser enterrado. De manera que se tienen históricamente muchos datos fehacientes de que eso fue así. Lo que pasa es que esa capilla y todo el convento ha sufrido tantísimas vandalismo, tantísimas situaciones absolutamente comatosas, que sería un logro pues prácticamente inalcanzable, deseabilísimo, pero ojalá que me equivoque y que aparezcan y que puedan efectivamente datarse, podrán datarse, aparece algún cuerpo, que dudo que aparezca, y que efectivamente pues asignarlo a esa persona con las pocas características. Era un hombre muy joven, un hombre en pleno vigor, murió en Simancas a los 30 años, un guerrero robusto, de manera que algunos datos antropológicos, como se acaba de señalar, sí nos podrían ayudar. Oye, cuéntanos un poco, ¿quién era Hugh O'Donnell, para los que no le conocíamos mucho? Hugh O'Donnell yo lo comparo con el Cid Campeador de España, traspolando un poquito la época, pues es un hijo de un reyezuelo local, que se hacía llamar rey, y que se pone en contacto con Felipe II, pide ayuda a Felipe II contra la invasión, o más que nada, contra la destrucción de la cultura, la religión y también el orden social irlandés del momento que está promoviendo Isabel I. Pide auxilio a Felipe II. Felipe II manda una magna expedición en Kinsale y son derrotados los hispano-irlandeses. Él viene a España a recabar, no ya de Felipe II, que acaba de morir, sino de Felipe III, a Valladolid precisamente, más ayuda, y fallece en circunstancias que han dado lugar a elucubrar también muchas cosas, pues fallece en Simancas y desea ser enterrado. Él era muy franciscanista, porque los O'Donnell en Irlanda son los introductores de la Orden Tercera de San Francisco y quiere ser enterrado en San Francisco. Y toda su vida es una auténtica novela, desde que es secuestrado de la casa de sus padres por el gobernador británico para tenerlo como rey, que era algo muy socorrido en aquellos tiempos. Sí. Oye, o sea que es un auténtico héroe en Irlanda, ¿no? Es un héroe
no tan mitificado como otros, pues que se conoce bastante o mucho de su historia, pues desde el siglo XVII hasta que empezó a publicarse, ¿no? Íntimamente. Es una historia que compartimos con Irlanda plenamente, porque estamos hablando de acontecimientos tan señeros como la mal llamada Armada Invencible, que es en su época, mientras él está siendo preso, y medio siglo XVI y parte del siglo XVII, pues es una época de contacto continuo entre Irlanda o el noroeste irlandés, los clanes gaélicos independientes y el Reino de España. Oye, Hugo, estoy seguro que más de un oyente está pensando y se le ha quedado en la cabeza lo de las monedas de oro. A ver si Carlos le pregunta algo por lo de las monedas. Es una broma, ¿eh? Por favor, no os animéis a que salga en un periódico que estamos esperando que haya una onza de oro. Un tesoro ahí increíble, ¿no? Oye, es Hugo, que los gnomos irlandeses suelen hacer esas bromas. Ya. Oye, Hugo, bueno, tú eres descendiente de él. Yo procedo de esa familia, de hecho, Sí. Mi rama vino a España, rama católica, rama jacobita, rama que fue desposeída y tuvo que refugiarse aquí en España. Pero vinimos en el siglo XVIII, aunque Hugo Rojo ya era el predecesor que había muerto en España. Y bueno, es una saga de militares, Sí. no vinieron con lo opuesto, o mejor dicho, como son los militares, solo pues actuaron como tales en varias ocasiones en la historia de España. Oye, Hugo, para terminar, si se encontrara y se pudiera certificar que es la tumba de él, esto sería muy beneficioso para Valladolid, supongo. Sería magnífico para la historia universal. Sería pues como encontrar a menor nivel, como encontrar el sepulcro de Solimán el Magnífico. Sería para la historia un dato magnífico, porque corroboraría muchas hipótesis y desde luego daría lugar a nuevas investigaciones y como se ha señalado por mi predecesor ahí en la cadena, pues la financiación, detrás de eso necesitamos la financiación. Por eso os necesitamos tanto también a vosotros para que divulguéis los trabajos que llevamos a cabo los científicos. Que habrá que pedir financiación, pena del tesoro, hombre, y de las monedas esas que nos decías antes. Me temo que eso no nos lo podamos repartir. Hugo Donel, seguiremos en contacto, ¿vale? Y muchas gracias por atendernos. Gracias. A ti, adiós. Bueno, Fonseca, la verdad es que esto parece una historia de película total, ¿no? Parece una historia preciosa, de verdad. Digna de Valladolid, de nuestra historia. Sí. Bueno, más cosas que contar, Miguel Ángel, porque yo creo que bueno, sería, yo se lo he preguntado a él, ¿no? Lo que sería una gran noticia para la historia, pero una gran noticia para Valladolid, ¿no? Sí, hombre, ese tipo de cosas siempre jalonan los rincones que tiene nuestra ciudad con magníficas historias que nos sirven para reconocernos en ella y para apreciarla y valorarla más. Espero que de esta actuación se desprenda algún tipo de actuación, valga la redundancia, para que en la peatonalización de la calle tengamos referencia a este hecho que ha ocurrido, ¿no? De encontrar la capilla tan importante de la sala capitular del monasterio. Y restos que supongo que el señor Hugh Rodone será importante, pero no creo yo que ninguno de los restos que hayan aparecido dejen de ser importantes también, porque como te decía antes, es donde se enterraba la gente más noble, más importante. Un siglo antes de Hugh Rodone, que seguro que fue, seguro, no se puede ser seguro nada, pero es con bastante certeza que fue el primer enterramiento de Cristóbal Colón, que luego ya se sacó de aquí.